Job capítulo 42. El arrepentimiento y la restauración de Job. A. El arrepentimiento. 1:1-3. Job confiesa su presunción y falta de conocimiento. Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Yo conozco que todo lo puedes. Esta maravillosa declaración de Job evidentemente estaba conectada con la impresionante demostración del poder y la fuerza de Dios sobre la creación, pero también estaba conectado con el consuelo que el sentido de la presencia de Dios trajo a Job. Ciertamente, Dios todo lo puede, incluso brindarle consuelo y seguridad a Job, incluso cuando Job todavía no entendía el origen o el significado de su crisis. B. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, el Dios que puede dominar a Behemoth y a Leviatán. Job 40:41, también puede lograr cada propósito en la vida de Job, incluyendo el significado misterioso detrás de los giros y vueltas. C. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job dijo muchas cosas tristes e imprudentes, tanto en su clamor agonizante de Job 3 como en el amargo y contencioso debate con sus amigos. En ocasiones dudó de la bondad de Dios y de su justo juicio en el mundo. En ocasiones dudó si había algo bueno en esta vida o en la del más allá. Ahora Job ha cerrado el círculo, regresando a un estado de humilde satisfacción sin saber las respuestas a las preguntas ocasionadas por su crisis, y por sus compañeros. Y Job sentía que lo que había dicho acerca del Señor era en su mayor parte cierto, y el Señor mismo dijo a los 3 amigos de Job: No habéis hablado de mí lo correcto, como lo ha hecho mi siervo Job. Pero bajo un sentido de la presencia divina, Job sentía que incluso cuando había hablado correctamente, había hablado más allá de su propio conocimiento, pronunciando un discurso cuya profundidad de significado él mismo no podía comprender. Spurgeon. 2. El pensamiento de Job aquí es bien expresado por uno de los salmos más cortos, el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. 2:4-6. Job se arrepiente delante de Dios. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Oye, te ruego, y hablaré. Antes, Job parecía querer desafiar a Dios, Job 31:35-40, en una forma de confrontación. Ahora, después de su maravillosa revelación de Dios, respetuosamente le pidió a Dios el derecho de hablar. B. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nos recuerda que el aspecto más poderoso del encuentro de Job con Dios no fue principalmente lo que Dios dijo, sino que fue la presencia sencilla, amorosa y poderosa de Dios con Job lo que lo cambió más profundamente. Y ver a Dios no con su ojo literal, sino de una manera literalmente real le dio a Job lo que tanto deseaba, saber que Dios estaba con él en su crisis. Esta maravillosa presencia de Dios ha humillado a Job. 2. No debemos asumir que lo que Job sabía de Dios era necesariamente falso. Sin embargo, cada nueva y más profunda revelación de Dios tiene un brillo que hace que la experiencia previa de Dios parezca más bien pálida. Lo que acababa de experimentar era tan real que hacía que sus experiencias anteriores parecieran irreales. C. Por tanto me aborrezco. Es importante entender cada frase de esta declaración de Job. Esta parecería ser la convicción normal de pecado que incluso un santo como Job siente en la presencia de Dios. Sin embargo, hay buena evidencia de que Job, con esta declaración, en realidad se estaba retractando formalmente de sus declaraciones anteriores hechas por ignorancia. Y el verbo traducido, me aborrezco, Job 42:6, podría ser traducido como, me retracto de lo que dije. Sneak.
2. La palabra hebrea significa literalmente, desde el punto de vista de la etimología, desaparecer. Desde el punto de vista del uso, retractarse, repudiar. De hecho, Job en este punto fue más allá de lo que había dicho anteriormente cuando declaró, soy vil, y declaró que prácticamente se cancelaba a sí mismo por completo. Desaparezco, me retracto de todo lo dicho, repudio la posición que he asumido. Morgan. 3. Aborrezco. Y las traducciones generalmente proveen a mí mismo como el objeto que no se encuentra en el hebreo. Esto no va tan lejos como el abyecto autodesprecio de ese arrepentimiento radical que requiere admitir los pecados conocidos. Si vamos a conectarlo con el versículo 3, Job podría estar expresando pesar por sus palabras tontas, pronunciadas apresuradamente y en ignorancia. Andersen. D. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Era correcto que Job se arrepintiera. No había hecho nada para invitar a la crisis que entró en su vida. Las razones de esa crisis estaban enraizadas en la contienda entre Dios y Satanás como se registra en Job 1-2. Sin embargo, tuvo que arrepentirse de sus malas palabras y mala actitud después de la crisis, tanto por ceder excesivamente a la desesperación en Job 3, como por su discurso imprudente y desmedido mientras contendía con sus compañeros. Y es importante notar que Job no cedió ante sus amigos ni admitió que hubieran tenido razón todo el tiempo. Eso simplemente no era cierto. Los pecados de los que Job se arrepintió aquí eran pecados generales, comunes a todos los hombres, que parecían más oscuros en la presencia de Dios, pero no fueron la causa de la catástrofe que vino a su vida, y fueron pecados cometidos después de que vino la catástrofe. 2. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? En su sermón, Job entre las cenizas, Charles Spurgeon sugirió varias cosas. Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Job se arrepintió de su deseo de morir. Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. Job se arrepintió de su desesperanza. Job se arrepintió de que sus declaraciones habían sido un oscurecimiento de la sabiduría por palabras sin conocimiento, que habló más allá de su conocimiento y capacidad de saber. 3. Se podría decir que estas palabras de Job, palabras de humilde arrepentimiento y sumisión ante Dios por pecados que fueron grandemente provocados, pecados que provienen de los piadosos y no de los malvados, estas palabras que no contienen ninguna maldición a Dios. Estas palabras terminaron la contienda entre Dios y Satanás y demostró que la victoria era de Dios y de Job. 4. La confianza de Dios en la fe de Job fue completamente vindicada. Job es vindicado en una fe en la bondad de Dios que ha sobrevivido a una terrible privación, y de hecho, ha crecido en alcance, sin el apoyo del credo histórico de Israel o los poderosos actos de Dios, sin el apoyo de la vida en la comunidad del pacto, sin el apoyo de las instituciones de culto, sin el apoyo del conocimiento revelado de los profetas, sin el respaldo de la tradición y contradicho por la experiencia. Después de Jesús, Job seguramente debe ser el creyente más grande de toda la Biblia. Andersen. V. En pocas palabras, sin ira hacia él, Dios permitió que Job sufriera para humillar al acusador y brindara apoyo a innumerables víctimas que seguirían los pasos de Job. Smith. Esto era ahora cumplido. D. La restauración de Job. 1. 7-9. Los amigos de Job son reprendidos. Job es vindicado. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Dios reprendió a los 3 compañeros de Job, dirigiéndose a Elifaz como su líder, él fue el primero de los 3 en hablar. Y, curiosamente, Dios no se dirige a Elio en este capítulo final.
Algunas personas piensan que esto se debe a que Eliú tenía razón en lo que dijo y que, de hecho, era el mensajero de Dios para Job. Teniendo en cuenta exactamente lo que dijo Eliú, es mejor pensar que Dios no le respondió como una forma de no tomarlo en cuenta. 2. Él es, por lo tanto, castigado, como suelen serlo los embajadores cuando cometen indecencias, con silencio, que es la forma real de corregir un mal. B. Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los amigos de Job hablaron de muchos principios generales que, en su contexto, tienen gran sabiduría. El problema era que en las circunstancias de Job, sus principios de sabiduría no aplicaban. Presentaron a Dios como enojado y juzgando a Job, cuando no lo estaba. Esto disgustó a Dios. Y le disgustó tanto a Dios que repitió específicamente el cargo, Job 42:8, les mandó ofrecer un holocausto para hacer expiación por su pecado, y les mandó que se humillaran y le pidieran a Job que orara por ellos. 2. Podemos imaginarnos que se sorprendieron bastante por esto. Sin duda ellos pensaron que Dios estuvo de acuerdo con ellos todo el tiempo. Aunque parecieron estar del lado de Dios, para defender su causa contra Job todo el tiempo. Pero como en algunas cosas estuvieron muy equivocados, así tuvieron sus respetos por sí mismos, y fueron muy tendenciosos en sus discursos. 3. La reprensión de Dios a Elifaz, Bildad y Zofar fue al mismo tiempo una reivindicación explícita de Job. Era cierto que en su frustración, terquedad y miseria, Job dijo cosas de las que tuvo que arrepentirse. Sin embargo, Dios aún así podía decir de él, como mi siervo Job, poniendo a Job como un ejemplo de alguien que habló lo recto. C. Fueron, pues, Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Los amigos de Job fueron aceptados a petición de Job, porque Jehová aceptó la oración de Job. Dios hizo de Job un mediador para sus amigos. Esta debe haber sido una experiencia instructiva y de humildad para los amigos, y una experiencia feliz y sanadora para Job. Y estos hombres no dijeron, no iremos a Job, no intentaron justificarse a sí mismos, hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, y al hacerlo hicieron algo grandioso y noble, y aprovecharon la única oportunidad de llegar a conocer a Dios. Chambers. 2. Habían intentado restaurar a Job por medio de la filosofía. Habían fallado. Ahora él debía restaurarlos a ellos por medio de la oración. Las ligaduras de su propio cautiverio se rompieron, además, en la actividad de oración por los demás. Morgan. 3. A Job se le permitió tomar una noble venganza. Estoy seguro de que es la única que deseaba, cuando se convirtió en el medio para traerlos de regreso a Dios. Dios no los escucharía, dijo, porque habían hablado tan mal de su siervo Job, y ahora Job es puesto para ser un mediador o intercesor en su favor. Así el desprecio derramado sobre el patriarca se convirtió en honor. Spurgeon. 2. 10-11. Job es bendecido y recibido nuevamente por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Dios fue lo suficientemente bueno para restaurarle la riqueza a Job, aunque Job nunca pidió esto. La agonía de Job siempre estuvo más arraigada en los aspectos más espirituales de su crisis, mucho más que en lo material. Sin embargo, una vez que se resolvió lo espiritual, Dios restauró lo material. Y, como señala el margen de la nueva versión King James, esto también puede ser traducido como, y el Señor regresó a Job de la cautividad. Esta es una frase sugerente, que el acto de orar por sus amigos y restaurar su relación con ellos en cierto sentido liberó a Job de la cautividad. 2. No dice que Dios revirtió la pobreza de Job, ni tampoco su salud o sus amistades. Más bien, literalmente revirtió la cautividad de Job. Un hombre puede ser pobre, enfermo y sin amigos sin estar cautivo. Sin embargo, hasta que Job tuvo una revelación de Dios, hasta que se humilló ante Dios,
hasta que trajo expiación a sus amigos y oró por ellos, aún estuvo en cautividad. 3. Esto sucedió después de que se restauró la relación de Job con sus amigos, cuando él hubo orado. Hubiera sido una restauración débil si la relación de Job con Elifaz, Bildad y Zofar hubiera permanecido tan polémica y amarga como lo fue durante su debate. B. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa. Job fue en algún momento marginado, incluso por su propia familia, como se describe en Job 19, 13-14. Ahora estas relaciones fueron restauradas. Y es interesante señalar que se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y esto fue incluso después de que sus pérdidas fueron restauradas, que fue liberado de su cautiverio. Vale la pena insistir en el hecho de que, incluso cuando todo ha sido corregido, Job todavía siente el dolor de sus pérdidas y necesita consuelo humano por ellas. Andersen. 2. También le dieron regalos generosos, una pieza de dinero y un anillo de oro, probablemente más para honrar su grandeza que para hacerla. En parte para compensar sus pérdidas anteriores, y en parte como testimonio de su honorable respeto hacia él. Paul. 3, 12-17, el final feliz de la historia de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, Jemima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Keren-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Al principio de la historia de Job encontramos a un hombre bendito y piadoso. Al final del libro de Job encontramos a un hombre más bendecido y más piadoso. Al final, todo el ataque de Satanás sirvió para hacer de Job un hombre más bendecido y más piadoso. Y nuestros dolores tendrán fin cuando Dios haya puesto su fin en ellos. Los fines en el caso de Job fueron estos: que Satanás pudiera ser derrotado, frustrado con sus propias armas, destruido en sus esperanzas cuando tenía todo a su manera. Spurgeon. 2. Job había duplicado sus posesiones bajo la bendición de Dios y también duplicado sus hijos. Job duplicó el número de sus hijos, porque todavía son nuestros los que hemos enviado al cielo antes que nosotros. 3. También podemos ver, como sugiere Mason, este capítulo como un ejemplo de la obra de avivamiento. El pueblo de Dios es convencido de pecado, me aborrezco. El pueblo de Dios es quebrantado y se arrepiente, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios habla a los corazones duros y ellos escuchan, Jehová dijo a Elifaz. El pueblo de Dios ora por otros y Dios responde, Job orará por vosotros. El pueblo de Dios obedece a Dios, Elifaz. Bildad y Zofar hicieron como Jehová les dijo. El pueblo de Dios está unido y gozoso, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Comieron con el pan en su casa. El pueblo de Dios es bendecido, aumentó al doble. B. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Nada podría reemplazar a los hijos que Job perdió tan trágicamente en Job 1. Sin embargo, estos 10 niños fueron de verdadero consuelo. También es una evidencia de que la relación de Job con su esposa volvió a ser tan buena como antes. Y las hijas de Job también fueron bendecidas de manera única, siendo destacadas por ser hermosas, y que tuvieron herencia entre sus hermanos. Sin duda, hubo alguna conexión entre la conducta piadosa de Job como hombre de familia, Job 31, 1, 4, 31, 9-12, y esta bendición sobre sus hijas. 2. Los nombres de las hijas de Job son motivo de interés. Jemima, tórtola o brillo de día. Sesia, canela o casia, un aroma fragante. Keren-Apuk, una vasija de pintura de ojo o cuerno de belleza. La idea era que era tan hermosa que no necesitaba de cosmético alguno.
C. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La vida de Job terminó larga y bendecida. Fue bien recompensado como un guerrero que ganó una gran batalla para la gloria de Dios. Y, según Adam Clarke, la idea detrás de lleno de días es que Job murió cuando estuvo satisfecho con esta vida. Job ahora está tan dispuesto a morir como siempre lo estuvo a cenar. Está satisfecho de días, dice el texto, no como un alimento detestado, sino como un plato, aunque muy apreciado, del que se ha saciado. 2. Los propósitos más grandes, los más importantes se cumplieron con este juicio. Job se convirtió en un hombre mucho mejor que nunca. Las dispensaciones de la providencia de Dios fueron ilustradas y justificadas. Los designios de Satanás desenmascarados, la paciencia coronada y recompensada, y la iglesia de Dios grandemente enriquecida por haber recibido el vasto tesoro de la verdad divina que se encuentra en el libro de Job. Clarke. 3. En este gran libro no hay solución de problemas. Hay una gran revelación. Es para que Dios pueda llamar a los hombres a la comunión consigo mismo a través del sufrimiento, y que la fuerza del alma humana es siempre la del conocimiento de Dios. Morgan. 4. No todos somos como Job, pero todos tenemos el Dios de Job. Aunque no nos hemos elevado a la riqueza de Job, ni, probablemente, alguna vez caeremos a la pobreza de Job. Sin embargo, hay el mismo Dios sobre nosotros si somos elevados, y el mismo Dios con sus brazos eternos debajo de nosotros si somos humillados, y lo que el Señor hizo por Job, lo hará por nosotros, no precisamente en la misma forma, sino en el mismo espíritu y con el mismo diseño. Spurgeon. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl